Tengan todos muy buenas noches, maestros, directores, participantes, panelistas, organizadores y público en general que se encuentran conectados con nosotros el día de hoy a nuestra plataforma. Queremos darle la cordial bienvenida al programa internacional de consejería escolar titulado Del estrés al bienestar, reescribiendo la experiencia académica. Este programa está organizado por la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia, Federación Regional de Trabajadores de Educación Urbana de Valle Grande, Federación Regional de Trabajadores de Educación Urbana de Villas, Federación Regional de Trabajadores de Educación Urbana de Ibáñez, Fundación Formando Vidas desde Chile, Panamá y Bolivia, junto con las plataformas UContinua y Consejería Escolar. Les recordamos a nuestros participantes que todas nuestras conferencias están siendo grabadas y al finalizar esta podrán acceder nuevamente a la plataforma en donde encontrarán todo el material y videos disponibles de cada presentación. Al finalizar la presentación de nuestro conferencista, vamos a tener una ronda de preguntas en donde se podrán esclarecer todas sus dudas con respecto a los temas expuestos la noche de hoy. Sus preguntas deben ser claras y precisas y nos las pueden hacer llegar a través de sus comentarios en nuestras redes sociales. Las temáticas que estaremos viendo la noche de hoy serán el rol del docente en la modulación del entorno emocional del aula, cómo saber cuándo intervenir, neuroplasticidad, el poder del cerebro para adaptarse y superar el estrés, acompañamiento emocional desde el rol del docente sin ser psicólogos, fomentar relaciones positivas alumno-docente como factor protector y finalmente el plan personal docente, cómo cuidar mi propio estrés para cuidar el de mis estudiantes. Al igual que anoche, nos está acompañando el doctor Carlos Alfonso Ardila Duarte desde Colombia. Él es psicólogo, máster en neuropsicología, doctor en psicología con énfasis en neurociencias cognitivas, docente, investigador y se ha desempeñado como docente de cátedra en los departamentos de psicología y educación en pregrado y posgrado en la Universidad Simón Bolívar, Universidad de la Costa y Universidad del Norte. Es miembro de la Asociación Colombiana de Ciencias Biológicas, miembro titular del Consorcio Latinoamericano de Investigación, asesor científico en la Fundación Descubramonos en Barranquilla, Colombia, asesor pedagógico en la Corporación Bioideas Barranquilla, Colombia, investigador junior del Grupo de Investigación CEP en categoría A, Colciencias, en la Universidad Metropolitana en autor de 10 publicaciones y colaborador en artículos científicos, así como libros y conferencista internacional. Doctor, es un placer tenerlo nuevamente con nosotros. Buenas. Muy buenas noches, Maya. ¿Me escuchan bien? Sí, lo escuchamos. Creo que su cámara sí se apagó. Sí, sí, lo Perfecto. escuchamos. Creo que su cámara se apagó. Ok. Bueno, no sé qué pasa aquí. Están conectadas. Bueno, vamos a iniciar porque el tiempo es bastante corto y realmente hay bastante información por Correcto. compartirles. Eh, entonces, bueno, hago rápidamente un resumen. Para los que no pudieron estar el día de ayer, los invitamos a que vayan a las plataformas de UContinua y Consejería Escolar, donde podrán ver un poco lo que estuvimos tocando el día de ayer. Pero así, a grosso modo, básicamente lo que mostramos fue que eh, existen diferentes mecanismos o formas de reaccionar al estrés. No todos vamos a reaccionar de igual manera ante los eventos cotidianos. Para alguna persona un evento cotidiano puede ser algo que no es estresor, pero para otra persona un evento cotidiano puede ser un estresor. Y vimos cómo realmente se activa todo este mecanismo a nivel neurofisiológico y cómo el exceso de cortisol en algunas personas se prolonga, ¿sí? Digamos que esos mecanismos de encendido y apagado no funcionan de la misma forma y pues obviamente el estrés se extiende más del tiempo necesario y esto es lo que causa el distrés. Y podemos ver que en algunas personas puede ser un distrés leve, en otras puede ser moderado y otras puede ser ya de tipo crónico. Y vimos cómo el cortisol realmente cuando llega al cerebro, a las neuronas, pues literalmente las desconecta, ¿no? Entonces eso no nos favorece. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de algunos síntomas que se presentan y que ustedes como docentes pueden llegar a observar, no solamente en sus estudiantes, sino también en ustedes, y pueden identificar
esos patrones, esas respuestas fisiológicas de nuestro cuerpo que te indica que hay una hiperactivación del sistema nervioso. Aquí les voy a mostrar rápidamente lo que hemos encontrado a nivel de la literatura, a nivel, por ejemplo, de nuestro cerebro. El estrés, sobre todo ese estrés, digamos lo que llamamos el distrés, termina por afectar los procesos atencionales, los mecanismos inhibitorios que nosotros tenemos a nivel del cerebro, a nivel prefrontal, digamos que esos microcircuitos con el exceso de cortisol se desconectan y hacen que los procesos atencionales no funcionen de forma, digamos, eficiente. Entonces, vamos a ver ese chico que es inatento, que se dispersa, precisamente porque tiene una hiperactivación a nivel de su sistema nervioso, ¿no? Lo que llamamos el estrés. También esto afecta a la memoria de trabajo, una memoria fundamental para el diario, para todo lo que haces a diario, y también afecta a las funciones ejecutivas, que tienen que ver con estos procesos que nos permiten planificar, digamos, autorregularnos, eh, generar estrategias, para que tampoco van a estar, digamos, trabajando de forma normal, y eso pues nos trae problemas a nivel de una disminución del rendimiento intelectual. Y a veces la exigencia va por encima de mis capacidades cognitivas, y al verme que no alcanzo las exigencias que me están dando, pues obviamente eso me genera estrés, ¿no? Bien, eso a nivel de nuestro cerebro, pero eso también afecta a nivel endocrino. El estrés es realmente altera los procesos hormonales, ¿sí? Eso por lo menos se puede ver mucho en las estudiantes. Vemos, por ejemplo, cómo altera el ciclo menstrual en las chicas, hace que se altere, no le llegue con mucho sangrado, con mucho dolor, digamos que afecta toda la parte hormonal, ¿no? También a nivel de proceso, sobre todo en algunos docentes, se puede ver el proceso de embarazo con situaciones de estrés, puede generar procesos de preeclampsia, partos prematuros, abortos espontáneos. También a nivel del sistema inmunológico puede generar varios cuadros, puede haber una hiperestimulación del sistema inmunológico, y eso se ha estudiado en estudiantes en épocas de exámenes, y se puede ver que en algunos hay bueno, la gran mayoría hay una disminución de ciertas células del sistema inmunitario. Entonces, obviamente nuestro cuerpo queda expuesto a cualquier agente patógeno. Pero en algunas personas, digamos, estas células del sistema inmune se disparan, y entonces puede generar ya cuadros de alergia, inclusive algunas reacciones autoinmunes, que es cuando el mismo sistema inmunológico no reconoce las células del cuerpo y las ataca, o puede generar, en este caso, ya cuadros más severos como enfermedades de tipo autoinmune. A nivel del sistema muscular, genera tensión muscular, puede generar parálisis facial o corporal, también puede generar dolores a nivel de las articulaciones, a nivel, por ejemplo, del sistema digestivo, que se ha encontrado en los últimos años, esa conexión que hay entre el sistema digestivo y el sistema nervioso, y sobre todo nuestro cerebro. Vamos a ver que puede generar problemas de gastritis, colon irritable, estreñimiento, diarrea, hemorroides. Ese estudiante que va muchas veces al baño, ¿ven? Puede también generar úlceras, reflujo, y esto se ve en escolares, ¿no? Algo que uno esperaría que se veía en personas adultas, ya en chicos en edad escolar se pueden ver todos estos problemas a nivel, digamos, digestivo, ¿no? Algunos eh, cuadros muy típicos de cambios en los ritmos intestinales. También a nivel del sistema circulatorio puede generar casos de aumento de la tensión arterial o una disminución de la tensión arterial, puede generar las taquicardias, las arritmias, esas anginas de pecho, que son esos dolores que se generan a nivel del pecho cuando respiramos. También a nivel del sistema respiratorio puede aumentar la frecuencia respiratoria. Recuerda que todo este proceso, como lo vimos en el día de ayer, hace una hiperactivación de todos los sistemas porque nos está preparando para la acción. Entonces eso puede aumentar la frecuencia respiratoria, puede provocar casos de rinitis, por ejemplo. A nivel del sistema nervioso puede generar alteraciones alimenticias, ya sea por defecto o exceso, que se come en exceso, da apetito constante, o porque no, digamos, inhibe el apetito, la persona no le provoca. También genera alteraciones de sueño, que son uno de las variables más importantes en todo este proceso, donde puede generar problemas de insomnio o hipersomnia, que es la persona que duerme
todo el tiempo, ¿verdad? Y eso también lo vemos en nuestros jóvenes, puede generar pesadillas, exceso de sudoración, sequedad, cefalea, dolor de cabeza, migrañas, desconexión cerebral, bruxismo, que es cuando golpean los dientes en la noche, cuando se comen las uñas, que es lo que se conoce como onicofagia, se muerden los labios, temblores, inquietud. Entonces, miren todas las respuestas que se están dando a nivel fisiológico. A nivel del cabello, puede haber caída del cabello, psoriasis, ¿sí? Acné, provocado por esta hiperactivación. Recuerde que todo esto ocurre muchas veces cuando el sistema nervioso queda prácticamente encendido por mucho tiempo. A nivel conductual podemos ver que la persona de una forma esperada quiere apagar este circuito y como no tiene estrategias, no sabe cómo apagarlo, cómo quitarse esa sensación, entonces recurre al consumo de sustancias que pueden ser legales o ilegales. Y en mi experiencia docente he visto cómo estos consumos se han incrementado, se han frecuentado y sobre todo muchas veces se recurre a drogas legales, ¿verdad? O sea, medicamentos, somníferos, ansiolíticos que se consiguen de forma, podríamos decir, no con una fórmula médica, no prescrito, y se están utilizando precisamente para tratar de calmar esa sensación. Esto lo viví yo y lo he visto en estudiantes de bachillerato y también en estudiantes universitarios, pero realmente lo que están tratando de hacer, porque podemos juzgarlos, realmente lo que ellos están tratando de hacer es apagar esa sensación desagradable que ellos están teniendo y cuando la prueban por primera vez y sienten esa calma, pues obviamente van a recurrir de manera frecuente al consumo de estas sustancias, ¿no? También podemos hablar del alcohol, ¿sí? Que es, digamos, más socialmente aceptado también. También se caen conductas de riesgo, en agotamiento, cansancio. Ahorita mismo hay un concepto que se conoce como el burnout académico, que es cuando ya el estrés se sostiene por tanto tiempo que genera un agotamiento, una quemazón, ¿sí? En donde ya la persona, no solamente el estudiante, también el docente está literalmente agotado. Ya las reservas que el cuerpo tenía por tanta activación ya no hay. Entonces literalmente se funde. Vamos a ver también conflictos, violencia escolar, todos estos actos de o situaciones que estamos viendo de violencia es precisamente porque realmente el estrés está, ¿sí? Y obviamente eso recuerden que también nos predispone a la conducta de ataque, de defensa, entonces la persona pues obviamente está en conflicto todo el tiempo porque está percibiendo peligro donde no lo hay, ¿sí? Y obviamente pues todo el tiempo está en modo defensa, ¿no? Entonces vamos a ver esos conflictos que hay entre docentes, entre estudiantes, entre padres de familia, entre los mismos estudiantes, todo esto del matoneo, del bullying, ¿sí? Del acoso, es porque realmente la persona está en un estado donde el exceso de cortisol ha desconectado su cerebro y uno de los estudios que yo hice fue encontrar de que cuando estamos en estos estados, áreas de nuestro cerebro tienen que ver con la cognición social, como áreas cognitivas que me permiten reconocer ciertos estados emocionales en otras personas y sentir lo que la otra persona puede llegar a sentir, realmente no están funcionando. Entonces ahí no hay nada de empatía. Entonces, si no hay empatía, obviamente yo puedo seguir haciendo daño porque realmente estos mecanismos que me frenarían al ver el daño que estoy ocasionando no están funcionando. Entonces, por eso se recurre de manera frecuente a estas conductas y no hay algo que las detenga porque no estoy percibiendo el dolor o el daño que estoy infringiendo en la otra persona o no lo puedo leer de una forma correcta, ¿no? También aislamiento y también una baja tolerancia a la frustración. Eso a nivel conductual. A nivel psicológico podemos ver, por ejemplo, que está muy asociado el estrés académico con ansiedad, con depresión, con la ideación suicida, que creo que muchos de ustedes se identificarán porque han visto estos casos en sus estudiantes. Y por último también el burnout, lo que hablamos el burnout académico, ¿no? Que es ese estado de agotamiento general. A nivel de rendimiento académico va a haber una afectación, hay problemas con el tiempo porque la persona no puede inhibir, no puede parar lo que está haciendo, entonces digamos que se focaliza haciendo algo y descuida las otras cosas, entonces va a tener problemas con el tiempo, no puede parar, le cuesta parar. Eso genera también procrastinación, que es cuando, digamos, tendemos a dilatar las cosas, no las hacemos con esa desorganización mental porque producto de una hiperactividad mental, del exceso de ideas que tenemos, pues obviamente entendemos por
darle prioridad o no tener prioridad sobre ciertas cosas y eso hace que no cumplamos con las cosas en los tiempos que se estipulan para ella, entonces tendemos a postergar que atenderlo, ¿verdad? Pero a veces aquel que le ponemos medallas y que todo el tiempo está en el cuadro de honor, parece mentira, pero ese también es una forma de llamar la atención a través del reconocimiento. Entonces mira que tenemos dos polaridades, uno que llama la atención por la insuficiencia y otro que, digamos, llama la atención por la excelencia. Recibir atención, porque es una extensión del rendimiento. Entonces, y eso lo va a llevar, obviamente, a que no acepte la derrota, no acepte perder y el día que pierda, aquel que es excelente, eso es todo un problema. Y pierde es porque no sacó el 5, simplemente por eso, sacó un 4 y ya para él, mejor dicho, eso es el acabose, ¿no? Entonces, no están funcionando y de memoria de trabajo, entonces eso hace que se cometan muchos y siempre dejan algo y fuera cualquier cosa que dejan, pero a veces dejan inclusive hasta el mismo celular, el mismo conector, dejan los cuadernos, dejan hasta el mismo maletín, documentos, entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué está ocurriendo esto, no? Pero es precisamente porque sus procesos cognitivos no están funcionando de manera eficiente. También esto conduce al ausentismo, pero producto de todas esas sintomatologías que les comenté. Entonces la persona comienza a ausentarse porque se comienza, digamos, a enfermar. Entonces, pues obviamente eso afecta su continuidad en el proceso. Y por último, obviamente la deserción escolar, que no solamente la estamos viendo en los estudiantes, sino también la estamos viendo en los maestros. Cada vez los maestros y los estudiantes están desertando, porque es que se ha convertido, a ver, y ustedes se identificarán conmigo, nuestras aulas, nuestras instituciones educativas realmente se han convertido en ambientes de batalla, se han convertido en ambientes muy tóxicos. ¿Y quién va a querer estar ahí? Ningún niño va a querer estar ahí y ahora los maestros tampoco van a querer estar ahí. ¿Ven? Entonces, mira que hemos convertido esto en un ambiente tóxico para todos, ¿no? Bien. Causas del estrés académico las he separado, de acuerdo a lo que hemos encontrado en la literatura, en factores académicos, factores del docente, factores personales, familiares y estilos de vida. Voy a ir desglosando cada uno de ellos. Entonces, en los factores académicos que hemos encontrado en la literatura que produce estrés en los estudiantes, la sobrecarga académica, creo que en eso estamos pecando, estamos cometiendo un error y no de ahora, hace rato, ¿sí? Estamos sobrecargando al estudiante, estamos sobrecargando al docente de una cantidad de papeles, ¿sí? Y obviamente esa sobrecarga académica pues termina estresando. Recuerde que nosotros tenemos una carga cognitiva limitada y si tenemos una sobrecarga de estímulos, obviamente pues eso nos va a generar estrés. Entonces, para mí este es uno de los problemas grandes que estamos teniendo hoy en día, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos docentes estresados, directivos estresados y al ser un directivo estresado exige más, un más y obviamente todo eso lo termina cargando el estudiante. También los tiempos de entrega que son limitados, no es mentira, ya se ha comprobado, la ciencia lo está comprobando, que el tiempo está pasando por milisegundos, microsegundos, está yendo más rápido, entonces el tiempo está pasando mucho más rápido, me pasó en el día de ayer precisamente, obviamente ponemos una sobrecarga académica para un tiempo corto y no se cumple con lo estipulado. Entonces juzgamos al estudiante, es que es un flojo, es que no entrega. No, pero es que realmente la cantidad de trabajo que se deja, pues sobrepasa las capacidades. También las exposiciones, siempre pararnos en público, siempre genera algo de activación de nuestro sistema de alerta. Yo se los puedo decir, llevo años dedicado a pararme en público y siempre el miedo escénico de pararme frente a un público siempre está. Entonces, imagínense unos chicos que apenas están empezando en esto, las exposiciones obviamente, siempre lo que van a decir sus compañeros, lo que va a decir el profesor, siempre está ese miedo al rechazo activo, ¿no? Entonces, eso es un factor estresor. Las no organizaron bien la distribución de las temáticas y al final entonces ponen al estudiante
en una sobrecarga para cumplir con todo el contenido académico. Y a la larga estamos perdiendo el tiempo porque ahí nadie está aprendiendo. El apoyo institucional, que el estudiante sienta ese apoyo por parte de la institución, de, de, de otros docentes, ¿sí? Eso también se convierte. Sentirse solo en una institución educativa, y no solo en la educativa, en la vida, sin sentirse sin apoyo, realmente tiende a ser estresante. Las metodologías también, metodologías no dinámicas, poco flexibles. Hoy en día tenemos una cantidad de recursos que realmente pueden hacer una actividad académica bastante agradable, pero cuando se está estresado no se es creativo, porque la creatividad también se bloquea. Entonces se caen rutinas que terminan siendo pues bastante aburridas para el estudiante, entonces el estudiante no conecta con lo que el docente quiere transmitir. No hay emoción, y recuerde que algo importante para consolidar la información es la emoción, y sobre todo si es agradable. El entorno educativo, también las condiciones del entorno, ¿sí? Por ejemplo, si se vive en una zona donde es calurosa y no hay una climatización del salón, oiga, yo eso también lo he visto y lo he palpado y lo he vivido. ¿Quién va a poder trabajar en unas condiciones donde hace una temperatura de 38 grados en salón? Cualquiera se está asando ahí, va a estar más pendiente del calor que está viviendo que de lo que el profesor está tratando de transmitir. Entonces, eso es algo clave, o sea, es una necesidad, ¿no? Y la carga horaria. A veces hay instituciones que sobrecargan también al estudiante desde las 7 hasta las 4 de la tarde, 5 de la tarde, con demasiadas clases, entonces no dan tiempo para actividades de pronto lúdicas, recreativas. Entonces, mire que también estamos cometiendo errores ahí. Y todo esto estresa. A nivel ya personal del estudiante, ¿sí? Eh, por ejemplo, cuando hay estudiantes que tienen personas a cargo, ¿sí? Y parece mentira, pero hay estudiantes en colegios que tienen que cuidar a la abuelita, que tienen que cuidar a otra persona, ¿sí? También el docente, si tiene que cuidar a los hijos, a los padres, oiga, cuidar a otras personas y tener que cumplir con responsabilidades, eso se convierte también en un factor estresor. Los estilos de aprendizaje. No todos aprendemos del mismo ritmo, pero lastimosamente hay un solo ritmo en las instituciones, ¿no? Que tenemos que ir rápido porque tenemos que abarcar todo el contenido y no todos van a la misma velocidad. Entonces, algunos se van a ver más rezagados y obviamente, pues a eso les va realmente a costar mucho más y se van a estresar mucho más. El temor al fracaso, la falta de estrategias de afrontamiento, porque no nos enseñan en la escuela ni en la casa cómo afrontar el estrés. No tenemos estrategias. Entonces, si no tenemos estrategias, por ejemplo, de poder expresar lo que estamos sintiendo sin ser juzgados, ¿sí? Tener un apoyo, ya sea o en casa o con los docentes, eh, eso favorece. Parece mentira, pero en mi ejercicio profesional yo a veces escucho a los estudiantes y el solo el que ellos puedan encontrar con quién hablar, con quién expresar lo que están viviendo y están sintiendo, eso ayuda muchísimo. ¿Ven? Ya ahorita les contaré algunas otras estrategias. También las comparaciones sociales, y ahí las redes entran también a jugar un papel importante porque es un mecanismo donde los estudiantes y los jóvenes se están midiendo mucho. Entonces, al ver toda esa información, todos esos personas en redes, jóvenes que hacen y que viajan y muestran que tienen dinero y una cantidad de cosas, y ellos al ver que están lejos de eso, o que no tienen el cuerpo, o que no tienen las pertenencias que la otra persona tiene, o las habilidades que la otra persona tiene, pues eso realmente afecta su autoeficacia y su autoestima. Y eso está golpeando mucho a los jóvenes con las redes sociales. La autoexigencia excesiva, ¿sí? El perfeccionismo, la búsqueda de la aprobación social, todo eso son factores personales que terminan por estresar, ¿sí? Y la susceptibilidad al estrés, lo que veíamos en estas clases, la última que vimos, la conferencia anterior, donde hablaba de toda esa susceptibilidad, que hay personas que son más susceptibles al estrés, entonces van a necesitar mucho más tiempo para regularse que otras, ¿no? Y más estrategias
para regular ese estrés. La falta de organización también, de tiempo y dinero, parece mentira, pero hasta los profesionales que están saliendo hoy en día y que han pasado por más de, imagínense, son 11 años de escuela más 5 de universidad, casi 16, 17 años en una institución educativa y no saben cómo manejar el tiempo y el dinero. Y están teniendo problemas de eso después de graduados. La falta de técnicas de estudio, no se les enseña cómo aprende el cerebro, ¿sí? Cómo aprender a aprender, no se les enseña, entonces les cuesta mucho más porque no tienen técnicas para ello. Y el escaso apoyo familiar en algunas situaciones donde realmente el familiar exige demasiado. Yo he tenido casos cuando trabajaba en colegios de padres de familia que realmente, oiga, el estudiante tuvo un buen rendimiento, pero el padre de familia quería la perfección. Entonces, oiga, eso realmente no apoya el proceso de aprendizaje. Y en algunos casos, algunos padres que prefieren que el hijo esté trabajando en vez de estar estudiando, pues tampoco sienten el apoyo de sus padres, ¿no? También los factores familiares y sociales, el distanciamiento del núcleo familiar. Algunos estudiantes tienen que venirse a las capitales para estudiar y dejan a sus familias. Entonces, al separarse de su núcleo familiar, eso también es un factor estresor. Las dificultades económicas, eso también afecta a las relaciones parentales. Si hay chicos o jóvenes que están con sus padres y sus padres están en agresión verbal o física, en conflictos, o le exigen al estudiante, lo presionan para el éxito, para que cumpla unas expectativas sociales y familiares, para que sea el excelente, el mejor, el exitoso, todo eso va a afectar o va a hacer mella en el estudiante, porque va a ser una carga. Los conflictos que tenga con sus compañeros, el aislamiento que puede provocar porque no tiene estrategias para relacionarse con otras personas y el bullying que también puede, digamos, afectar eh, sus relaciones, la competitividad con los otros. Y por último, los estilos de vida. Entonces, la falta de sueño, tener la mala calidad de sueño, no dormir suficiente, la baja ingesta de frutas y verduras, que eso altera la microbiota bacteriana, y que ella provee de unos metabolitos que llegan al cerebro para producir neurotransmisores. Entonces, si hay una baja ingesta de frutas y verduras que proveen de una cantidad de fibra al cuerpo y sobre todo al intestino, que es necesaria para todos estos procesos fisiológicos, pues vamos a ver que los estudiantes van a tener dificultades a nivel, digamos, cognitivo y eso los va a predisponer también al estrés. El consumo de bebidas o alcohólicas o estimulantes o energizantes. Ahora se ha popularizado mucho el consumo de bebidas energizantes y estas bebidas pues lo que hacen son estimular el sistema y producen exceso también de cortisol. El consumo de alimentos procesados. Vea, yo podría dar una clase, una conferencia aquí solo de alimentos procesados y que he encontrado con el equipo de trabajo y también con los estudiantes. Hemos encontrado al revisar ingredientes, oiga, que muchos de los productos que estamos consumiendo procesados o con los que les mandamos a los estudiantes a la escuela o con los que venden en la escuela, esos alimentos contienen químicos que son hiperestimulantes del sistema nervioso. Empiezan a competir con los receptores que tenemos a nivel en nuestras células de ciertos neurotransmisores, porque su función es hiperestimular para que tú sientas una emoción demasiado placer y quieras consumir más. Entonces, no sabemos realmente el daño que estamos provocando con estos alimentos procesados. El consumo de medicamentos, lo que hablaba ahorita, algunos que son automedicados, como por ejemplo los somníferos, los ansiolíticos, que veo que en algunos estudiantes hacen el efecto rebote y en vez de ayudarlo, lo que hace es que le quita el sueño o le aumenta los niveles de ansiedad. El sedentarismo, si no hay movimiento, no se estimula los factores de crecimiento a nivel neuronal, ¿sí? Factores neurotróficos del cerebro, eso solamente se activa si hay movimiento. Y esos son los que favorecen a que se generen conexiones. Entonces, el sedentarismo, pues obviamente no favorece todo esto. Y las redes sociales, que generan microfuga de tiempo. No solamente las redes sociales están generando problemas con la autoestima y la autoeficacia, por las comparaciones que los estudiantes o los jóvenes están haciendo, sino que además, como genera placer, porque están diseñadas para generar placer, para disparar microcircuitos o microchispas de dopamina, entonces la persona está mucho tiempo, se sombrarían. Ahorita acabo de hacer un tamizaje para ver cuánto duran los estudiantes en redes sociales
pero en redes sociales no productivas, simplemente de ocio. Oiga, y me ha asombrado, estudiantes que duran 9, 10, 11, 12 horas en un día, que no se dan cuenta cuando están en las redes sociales y hay microfuga de tiempo. Es lo que yo digo, microfuga, porque son segundos que está ahí viendo, pero que se van, si usted lo acumula durante el día, son horas. Entonces imagínese un estudiante que pierde 9 horas al día en las redes sociales sin darse cuenta, 9 horas al día que perdió y que obviamente después va a sentir la presión porque esas 9 horas que perdió las pudo haber dedicado a los compromisos que tiene, entonces ya los perdió y se le sobreacumula. Entonces también, digamos que eso genera una presión que termina por, digamos, estresar a la persona, ¿no? Porque está trabajando en un periodo de tiempo muy corto y cumplir el exceso de responsabilidades. Y el consumo de cigarrillos, ya sean tradicionales o electrónicos. Pero mire que no son las únicas variables. Aquí les voy a mostrar rápidamente una serie de artículos para que ustedes vean de dónde hemos sacado la información. Mire, por ejemplo, este artículo habla de una asociación entre el uso de teléfonos inteligentes y el estrés. Vea usted, porque como hay una búsqueda frecuente de placer, entonces cuando no hay placer, eso me genera estrés o ansiedad. Entonces mire que realmente las redes sociales y los teléfonos inteligentes están realmente causando muchas alteraciones del sistema nervioso. Aquí hay otro estudio de una correlación entre el uso de las redes sociales con la depresión, la ansiedad y el distrés en los adolescentes. Entonces aquí, de todas las variables que yo le mostré, yo las he medido y realmente hay tres que me llaman mucho la atención, que sobresaltan por encima de la media. Una tiene que ver con la calidad de sueño, no están durmiendo. Dos, con lo que tiene que ver con el consumo de alimentos procesados. Hay un consumo excesivo de alimentos procesados. Si hay una predilección por el consumo de alimentos procesados. Y el consumo de redes sociales. O sea, si ustedes me dicen cuáles de todas las variables que he medido, de las cuales les he mencionado, están teniendo un impacto mayor, les puedo mencionar esas. Calidad de sueño, consumo de alimentos procesados y lo que tiene que ver con el consumo de redes sociales. Aquí, por ejemplo, hay otra sobre la asociación directa entre las redes sociales y el estrés traumático secundario, algo que de pronto muchos padres no saben. Y no solamente pasa con las redes sociales, pasa con los medios de comunicación. Cuando una persona todo el tiempo, frecuentemente, está viendo noticias, que ustedes eso lo vieron en pandemia, todas esas noticias que nos llegaban por las redes, los noticieros de cuántas personas habían fallecido y todas esas imágenes que veíamos, eso generó estrés. Ya no está la pandemia, pero se siguen, todo el tiempo estamos viendo en los noticieros, en los medios y en las redes mucho más porque está sin censura. Vamos a ver que esas imágenes que el joven, que el chico, que el niño ve, y algunos padres en la hora del almuerzo o cuando están en la noche comiendo, están viendo el noticiero, entonces están recibiendo los jóvenes toda esa información, todas esas imágenes de violencia y las están recibiendo a diario, ¿sí? Y más las que ven a través de las redes sociales. Entonces todas esas imágenes quedan en su cerebro y se van acumulando y eso genera un tipo de estrés que se ha encontrado porque se provoca por la visualización de esos contenidos televisivos o en los medios violentos y eso genera algo que se conoce como estrés traumático secundario. Es como si usted hubiera vivido esa experiencia, hubiera visto esa experiencia de forma real, pero usted no la vio de forma real, la vio a través de una pantalla, pero igual generó un impacto traumático en la persona. Entonces, mira cuántos chicos hoy en día estén experimentando este estrés traumático secundario por ser un espectador de esas imágenes violentas. También algunas series que hay en estas plataformas también tienen mucho contenido fuerte, violento, y por ejemplo aquí hay una donde cuando se hizo el lanzamiento de esta serie que hablaba sobre el suicidio, en Estados Unidos se midió y se vio un incremento en las tasas de suicidio entre los jóvenes entre los 10 y los 17 años. Vean que el contenido y el mensaje que están viendo no es como creemos. También el consumo de bebidas energéticas que yo les comentaba anteriormente, pues también eleva los niveles de la hormona del estrés, una bebida que se ha popularizado mucho. También vamos a ver que el rechazo social no solamente activa, eso está en otro estudio, que activa áreas del cerebro
que son las mismas que se activan cuando usted siente un dolor físico. Cuando siente ese rechazo social, estas mismas áreas se activan, entonces el rechazo duele. Pero además en este estudio se puede ver un incremento en los factores de necrosis tumoral, que son unas sustancias que se producen, que son las famosas citoquinas, que son unas proteínas y que generan procesos de inflamación. Entonces el rechazo social también genera en la persona que ha sido rechazada, genera procesos inflamatorios a nivel del cerebro, algunas áreas como la corteza cingulada anterior y la ínsula anterior. También vamos a ver la asociación entre la mala calidad del sueño, el insomnio y el estrés en estudiantes, lo que les hablé anteriormente, como la deprivación del sueño, cuando la persona no duerme lo suficiente, tiende digamos, un aumento en los antojos de comer comida de chatarra. Es decir, cuando una persona no duerme, no está durmiendo, no está teniendo calidad de sueño o no está durmiendo lo suficiente, luego tiene una predilección por el consumo de alimentos ricos en azúcares, ricos en grasas, ricos en alimentos procesados en una cantidad de sustancias. Entonces mire que una cosa lleva a la otra. Aquí estamos viendo cómo el consumo de probióticos mejora, obviamente, las respuestas psicológicas, biológicas de la depresión, ansiedad y el estrés. Es decir, que tenemos que incluir dietas ricas en fibra porque ellas proveen de una cantidad de nutrientes, de ácidos grasos que el cerebro necesita para poder trabajar. Si no están, obviamente el cerebro no va a contar con esas sustancias y va, digamos, se va a desarrollar o hay un mayor riesgo en desarrollar algunas sintomatologías como ansiedad, estrés o depresión. Mire que hasta el alimento es una variable que entra a jugar. Aquí tenemos cómo el estrés crónico, la dieta y la microbiota, lo que hablaba ahorita, genera un bucle patológico. Entonces, a mayor estrés, peores consumos en la dieta de alimentos procesados, se altera la microbiota intestinal y eso genera un comportamiento de desesperación. Entonces vemos a la persona desesperada, inquieta, ¿sí? Hiperactiva. Aquí estamos viendo cómo la mala calidad de sueño aumenta el comportamiento sedentario, porque obviamente va a haber agotamiento y ya sabemos que si hay sedentarismo, pues no se producen ciertos factores neurotróficos del cerebro y eso pues no favorece la conexión neuronal. Aquí la asociación entre el ejercicio físico y la salud mental, que se encontró que los que tenían o hacían de manera regular ejercicio físico tenían mejor salud mental. Vean ustedes. Entonces, ¿qué tenemos que incentivar en nuestras instituciones? Más actividad física. Los anticonceptivos, que no solamente se están utilizando hoy en día para, digamos, control de natalidad, sino que también se están utilizando hoy en día y se mandan a jóvenes, lo he visto, estudiantes de colegio para el acné, porque tienen ovario poliquístico, pero realmente se ha encontrado que los anticonceptivos hormonales aumentan el riesgo de suicidio. Esto es una revisión sistemática que se ha hecho sobre ello. También la relación entre el aumento de la temperatura ambiental. La temperatura, cuando nuestro cuerpo está sobre, digamos que hay una temperatura extrema, ya sea de calor o frío, eso dispara el estrés también, hace que el cortisol se riegue como un mecanismo fisiológico de adaptación. Él tiene que responder a esa demanda de la temperatura. Entonces, era lo que hablaba ahorita, si estamos ante unas condiciones de nuestras aulas donde las temperaturas o son muy altas o son muy bajas, pues obviamente el estudiante, sus mecanismos de respuesta al estrés se van a activar. El estrés no solamente se activa cuando estoy ante una situación de peligro, recuerde que también se activa cuando hay una exigencia de demanda psicológica o fisiológica. Entonces, ahí lo estamos viendo y esto es un estudio donde muestra un incremento de la temperatura ambiental y esa asociación entre los aumentos de suicidio. Recuerden que los suicidios pasan primero por ideación suicida y una ideación suicida está relacionada con el estrés académico. También el cambio climático está teniendo sus repercusiones psicológicas en la población. Entonces, como vemos cómo cuando hay oleadas de calor, eso aumenta las conductas de agresión, los homicidios, los suicidios, los conflictos conyugales, en fin. Entonces, mire que el entorno ambiental también nos está afectando. Bueno, ¿qué hacer en ese caso? Bueno, realmente son tantas variables que les he mostrado. Algunas, digamos que el docente puede intervenir. Entonces, hablemos un poco acerca de ellas. ¿Qué factores son protectores frente al estrés académico? Bueno, uno, trabajar por la autoeficacia, ¿sí? El que el estudiante sienta, porque es que todo el tiempo lo estamos recriminando, lo estamos regañando, ¿sí? Creyendo que estamos haciendo bien la tarea, pero no siempre es así.
porque el estudiante no se siente útil, no siente que es capaz, no siente que puede hacer algo. Entonces, la autoeficacia es trabajar en él precisamente en mostrarle que él es capaz, que tiene habilidades, que es útil, ¿sí? Entonces, ahí es donde está la eficacia y ese es algo que podemos trabajar para que el estudiante tenga esa estima y diga, oiga, yo también soy capaz. Pero si él, como lo decíamos, tenemos todos esos estímulos que vimos anteriormente y fuera de eso los atacamos, a ver, esto es como, haga de cuenta que usted tiene un carro y el carro no está funcionando bien y usted le exige que corra. ¿Cómo va a ser si sus mecanismos internos no están funcionando bien? Lo mismo le está pasando al estudiante. Él quisiera muchas veces dar lo mejor de sí o rendir, pero internamente no se está nutriendo bien, no está durmiendo bien, y fuera de eso tiene la cabeza disparada porque la red por defecto está disparada y tiene una cantidad de pensamientos y todos son oscuros negros. No se va a sentir que es suficiente, que es capaz con las exigencias que va a poder hacer alguien en la vida. Entonces, mira que la autoeficacia para todos es importante. El afrontamiento, cómo enseñar al estudiante a resolver los problemas, a no evadirlos. ¿Ven? Cómo enseñar al estudiante a que exprese lo que está sintiendo. Mire, un ejercicio es que yo les digo a los estudiantes, les entrego la sopa más inquietante repetitivo que tienen y lo escriben y ahí uno puede darse cuenta un pensamiento que lo tiene preocupado y que lo tiene disparado. Y ahí puede expresar, y he visto estudiantes como escribiendo esas cartas eh, o escribiendo en esa hoja esos pensamientos lloran. Parece mentira, pero es una catarsis que el estudiante puede hacer, puede expresar su emoción, no solamente hablando, sino también escribiendo. El apoyo es importante, el apoyo social, el que él pueda sentir el apoyo, ¿sí? Entonces imagínense si vivimos rechazando, porque a veces cuando corregimos rechazamos, creemos que estamos haciendo bien la tarea, pero a veces la forma como la hacemos, el estudiante siente que no sirve, ¿sí? Que lo que él está haciendo no es suficiente, entonces siente rechazo. Entonces, ¿cómo apoyar al estudiante, estar con él para que él pueda sentir ese apoyo y no se sienta solo? Entonces, mire que son estrategias que todos las necesitamos, no solamente los estudiantes, los adultos también. Y sobre estas estrategias se ha tratado. Entonces, ¿cómo enseñarle a ellos a resolver problemas, a expresar emociones y a buscar el apoyo social? Porque fíjense que muchas veces tienden a aislarse y si se aíslan empeoran los cuadros. El autoconocimiento, el que él pueda conocerse, ¿sí? Damos mucha información, damos mucha teoría de todo, pero no sobre ellos. Cómo funciona nuestro cerebro, cómo somos nosotros, cuáles son nuestros estilos, nuestros biorritmos. O sea, hay tanta información sobre nosotros mismos que no conocemos y no nos conocemos a nosotros mismos. Y el autoconocimiento es clave para el bienestar. Según los modelos que hay de bienestar, la raíz del bienestar está en el autoconocimiento. Las técnicas de estudio, cómo enseñar técnicas de estudio para que el estudiante pueda aplicarlas y rendir mejor. También ayudarles a gestionar su tiempo y organización. ¿Ven? Cómo enseñarles a gestionar el tiempo y las actividades. Pero muchas veces ni el mayor lo hace, ni sabe cómo gestionar su tiempo y organizarse, pues cómo va a enseñar a la otra persona. Mira usted. También las técnicas de relajación. No solamente enseñarlas, sino abrir espacios en las instituciones educativas para que los estudiantes se puedan relajar, puedan tener, no sé, 5 minutos al iniciar cada clase, un espacio en donde puedan hacer respiración, se puedan acostar en el piso, puedan estar tranquilos sin hacer absolutamente nada. Eso favorece porque inclusive cambia el cerebro, ayuda a que el cerebro pare, porque estamos en una carrera constante todo el tiempo. El estudiante sale corriendo y se va para otro salón y luego sale y se va para otro salón. Oiga, poder hacer pares entre clase y clase para que el estudiante se autorregule. También los hábitos saludables, cómo enseñar el impacto que tienen los hábitos, la alimentación para que la persona vaya siendo consciente de ellos y los incorpore. Pero muchas veces traemos los malos hábitos de casa. Entonces el estudiante copia esos malos hábitos y esos malos hábitos pues obviamente lo estresan, hacen que no sea eficiente en sus quehaceres, en su desarrollo, se enferme por sus malos hábitos, en fin. Es decir, ahí también entran los padres a jugar en ese proceso.
Y también en los espectadores de los bullying, ¿sí? Que son los bystanders, que son esas personas que poder trabajar con ellas y concientizarlas y en vez de incentivar esas conductas disruptivas, esas conductas agresivas, cómo enseñarles a que ellos intervengan y paren al agresor y apoyen al que están agrediendo. Entonces, mira que los hacemos partícipes también de estos procesos que hoy en día se están viviendo en nuestras instituciones. Y bueno, ¿qué hacer para disminuir o pasar de ese estrés al bienestar? Definitivamente es intervenir todas las causas o la mayoría de ellas que yo les estuve comentando, porque miren que son muchas las causas del estrés. Entonces, ¿cómo empezar a intervenir una por una? ¿Por qué? Porque si son las causas, pues tenemos que atacar las causas, tenemos que atacar el problema. Entonces, por eso me he extendido hablando de las causas, porque es que una forma como docente de mejorar es intervenir en esas causas. Puede que algunas se te escapen de tu control, pero bueno, las que tú puedas intervenir y estén dentro de tu zona de impacto, pues que puedas trabajarlas, que puedas intervenirlas, ya sabiendo cuáles son esas causas. También el monitoreo, ¿sí? Algo que yo me he dado cuenta es que muchas instituciones no están monitoreando a sus estudiantes y a sus docentes, aplicándoles algunas encuestas, ¿sí? Para poder ver cómo están sus niveles de estrés. Entonces, si yo no sé cómo están los estudiantes y cómo están los docentes, pues obviamente, si yo no monitoreo eso, no sé el estado en que se encuentra. Las actividades extracurriculares, mire, son fabulosas siempre y cuando no se ejerce una presión sobre ellas, sino que sea un espacio de esparcimiento, de diversión. El problema es que hoy en día, sí, a veces nos obsesionamos tanto por el resultado y por los contenidos y cuando realmente lo que ayuda y es un factor protector son las actividades extracurriculares. Deberíamos tener más tiempo para actividades extracurriculares que curriculares, pero a veces es todo lo contrario. Entonces, hay un buen papel en ellas. El bienestar docente también. Recuerden que si el docente está estresado, está ansioso, está deprimido, eso lo proyecta a sus estudiantes. Entonces, sus estudiantes son el reflejo del docente. Y la psicoeducación, cómo enseñar sobre esto, por eso los felicito a los que están hoy aquí escuchando esto sobre el estrés, porque esto es psicoeducación, es educarnos sobre el estrés, sobre los estilos de vida que no nos favorecen y intervenirlos, porque si, ok, si yo sé que eso me hace daño, pero no hago nada, realmente no hice nada. ¿Qué otro papel puede jugar en la modulación emocional el docente? Lo que yo les decía al comienzo, en la anterior diapositiva, estar monitoreando el bienestar, ¿sí? Con pequeñas encuestas, con pequeñas actividades donde pueda darme cuenta qué preocupa al estudiante. También brindar empatía, comprensión, motivarlo, ¿sí? Darle esas palmaditas de que lo está haciendo bien, de que es muy capaz. Eso ayuda más que a veces que estar corrigiendo. Construir relaciones positivas entre los estudiantes y maestros. Eso es posible si hay calma. Si el docente está estresado y el estudiante está estresado, no va a haber relaciones positivas, porque no hay empatía. ¿Ven? Todos los comportamientos son impulsivos. Promover ambientes positivos, ambientes en calma, ambientes equilibrados. Regular las propias emociones. Entonces, el espacios dentro del currículo, oiga, para regular sus emociones. Lo mismo el maestro, pero fíjate que no tenemos esos espacios. Y también brindar apoyo emocional para hacer una reevaluación cognitiva de pronto de algún pensamiento que tiene, ¿sí? De alguna situación que se presentó. Hace poco me pasó uno con un estudiante que se le disparó un pensamiento y ella se sentía que no iba a ser capaz. Yo tuve que hacer una reevaluación cognitiva y sentarme con ella y decirle, tú eres muy capaz, mira todo lo que has hecho hasta ahora, entonces mira que si sí eres capaz. Entonces no le creas a tus pensamientos porque tú no eres tus pensamientos. La atención plena, tener esos espacios para que el estudiante pueda hacer respiración, pueda estar tranquilo, pueda calmarse, ¿ven? Pueda no hacer nada. A veces pensamos que no hacer nada es perder el tiempo y muchas veces no hacer nada resulta ser más productivo porque aumenta nuestra creatividad. Y trabajar por aquellas situaciones que son estresoras, modificándolas.
Entonces, mire que tenemos un papel grande en este proceso y es identificar las causas para atacar el problema. Y o en beneficios, cómo evita que se generen problemas emocionales y de comportamiento de los estudiantes, hay una mayor motivación y rendimiento académico y esas relaciones positivas entre estudiantes y maestros pues generan una mayor motivación. También contribuye a la resiliencia de los estudiantes y ayudan a adaptarse a nuevos entornos. Ahora, ¿cómo el estudiante cuida su propio estrés? Nos cuidamos a nosotros mismos. Y hoy en día los docentes tienen una cantidad de factores estresores. La carga administrativa, el papeleo, ¿sí? Esa llenadera de papeleo, que yo no sé para qué es, ¿verdad? Porque yo le aseguro que mucho de eso no se lee, pero eso quita mucho más tiempo del que realmente deberíamos estar utilizando para, para otras actividades más formativas, ¿sí? Y más de apoyo al estudiante. La gestión del aula, ¿sí? Que tampoco hay mucho tiempo para gestionar actividades porque estamos llenando la carga administrativa, llenando los papeles, los planeadores. El comportamiento de los estudiantes, que también, o sea, si los estudiantes están estresados porque vienen de casa, porque sus papás están estresados, entonces, ¿qué está recibiendo el docente? Toda la carga de los padres de ese, ¿sí? Las creencias que el docente traiga también y las emociones personales, porque todas las emociones que vive a diario, que son muchísimas, porque son, imagínense cuántos estudiantes y cada uno de ellos dándote un estímulo, a veces no son agradables, entonces necesita tener un espacio de ello para poder descargar todas esas emociones, si no se van acumulando y hace estallidos. También las consecuencias del estrés en los maestros, reduce la satisfacción laboral, ¿sí? Va porque le toca ir por el sueldo, el resto no siente satisfacción. Eso genera agotamiento, tanto mental, emocional como físico. Entonces, técnicas para el manejo del estrés, definitivamente el autocuidado, ¿sí? Es invertir, así como invierten en vacaciones, en ciertas cosas, oiga, cómo poder invertir en nosotros, ¿sí? En ir al psicólogo, por ejemplo, ¿sí? En tener unas secciones, porque realmente en nuestros países se ha estigmatizado mucho ese autocuidado mental y hoy en día se ha mostrado de que el que no se cuide mentalmente, pues la está pasando mal y le está pasando factura. Entonces tiene que tener un espacio, yo lo hago, yo tengo mi terapeuta que está conmigo, yo una vez al mes voy y cuando las cosas a veces se ponen más fuertes, voy más seguido para expresar aquellas cosas que mueven mi emoción de manera no agradable y pueda llegar a expresar. Mire, el solo hecho de expresar ayuda, ¿sí? También tener espacios de relajación, de atención plena, también ayuda muchísimo. También el autocuidado implica también hacer actividad física, ¿sí? Tener espacio para hacer ejercicio, pero ahí es donde yo me cuestiono, y por eso lo hablaba al comienzo, que esto requiere una reestructuración organizacional, porque es que tampoco los docentes muchas veces por la carga académica que tienen, no se les da el tiempo, o sea, no estamos cuidando a nuestros docentes, entonces no tienen el tiempo para dedicarse a cosas que les generen placer, a hacer ejercicio, que es fundamental. Entonces, si el docente no se cuida y tampoco le brindamos el tiempo para que pueda hacer eso, y al estudiante tampoco, entonces, mire, mire las consecuencias que estamos teniendo, ¿sí? Y también tener estrategias de afrontamiento adaptativas, porque hay estrategias de afrontamiento no adaptativas como la evasión, como la represión de lo que estoy sintiendo, esas no favorecen. Cómo tener esas estrategias de afrontamiento adaptativa, donde yo pueda expresarme libremente de aquello que estoy sintiendo, ¿sí? Eso me ayuda a reestructurar mis situaciones, mis pensamientos, y pueda tener un apoyo con otras personas. Y, y, y bueno, necesitamos de cuidarnos, de tener espacios de relajación y de poder tener estrategias de afrontamiento adaptativas que nos favorezcan, pues, obviamente
vivir en estos entornos hoy en día educativos que tenemos. Muy bien, espero haber llenado las inquietudes que muchos de ustedes tienen, pero si hay algunas otras, con mucho gusto, ahí les dejo con el permiso de Maya y de un continuo mi número de WhatsApp y si quiere lo puede escanear ahí en el código para que estemos en contacto, porque yo sé que este espacio a veces uno desearía tener más tiempo, ¿no? Aquí ha hecho un resumen en el corto tiempo, pero bueno, abro espacios a preguntas, dudas que haya. Claro que sí, pueden tomarle una captura para poder tener contacto con el doctor Ardila y los invitamos a todos que nos hagan llegar sus preguntas, como les indicamos al inicio de esta conferencia, a través de sus mensajitos en nuestras redes sociales y que sean preguntas claras y concisas, refiriéndose a los temas expuestos la noche de hoy. Juan Carlos Rosa nos pregunta, doctor, dice, ¿cómo se puede equilibrar una carrera exigente como educación física, la constante actualización académica y demás cosas que causan tanto estrés? Gracias. Wow, es muy buena pregunta, ¿no? Sí, sí, lastimosamente eh, la sobrecarga, ¿no? La sobrecarga que estamos teniendo hoy en día a nivel laboral, vamos, nos está pasando factura y a veces hay que tomar ciertas decisiones por nuestra propia salud, ¿sí? Te lo digo de manera personal, eh, que me ha tocado dejar trabajos porque ya llegué al límite, ya sé cuál es mi límite y a veces uno tiene que poner también límite en esa sobrecarga y decir, oiga, hasta aquí no más, hasta aquí puedo dar, ¿cierto? Porque si no me voy a hacer daño. Entonces, es también ser un poco asertivos con nosotros mismos y aprender a conocer nuestros límites, porque a veces sí está la exigencia externa, pero a veces, además de esa exigencia externa, nosotros nos autoexigimos o nos sobreexigimos y eso también resulta ser bastante contraproducente. Entonces, es ser realista, es entender de que tenemos un límite y es conocer cuál es ese límite y saber que la prioridad es nuestra salud, no hay de otra, o sea, el día de mañana, si tú te enfermas, créeme que no te van a estar llamando muchas veces de los trabajos porque ya, o sea, te quemaste, te enfermaste y bueno, ponen a otra persona en vez de ti. Entonces, hay que ser muy realistas y conscientes de nuestros límites, ¿no? De nuestras, ser muy realista con eso, ¿no? Pienso que esa sería mi respuesta para esa pregunta. Gracias, doctora Ardila. Vamos a responder a Nancy Kisber. Ella nos dice, doctor, ¿cuáles son las estrategias de afrontamiento en un adolescente frente a las diversas situaciones que le provocan estrés? Ok. Bueno, una, y que se le puede enseñar, porque es que ellos no la saben, ¿sí? Vea usted qué curioso, ellos no saben cómo enfrentar a veces ciertas situaciones. Por ejemplo, cómo enseñarle a, a identificar sus propias emociones, que lo que está sintiendo le pueda poner una palabra y decir, eso que está sintiendo es miedo, esto que está sintiendo es ira, esto que está sintiendo es dolor, esto que está sintiendo es tristeza, y ayudarle a entender qué se lo provocó y qué lo pueda expresar. Eso es importante porque es que hoy en día estamos viviendo un aislamiento entre los jóvenes y los mismos padres de familia o los mismos adultos, ¿ves? Entonces, una estrategia de afrontamiento es que él pueda expresar con libertad, sin miedo a ser juzgado o regañado, lo que él está sintiendo. Eso ayuda, que él pueda expresarlo y créeme que muchas veces ellos prefieren hacerlo con el docente, sienten como más tranquilidad, más libertad el hacerlo con el docente que con el mismo padre de familia. A mí me pasa todo el tiempo. A veces el estudiante me cuenta y yo sé más de lo que el estudiante está viviendo que ni el mismo padre de familia, porque de pronto siente mi más confianza. Entonces mira que nosotros podemos ser unos canalizadores de esa emoción que el estudiante está viviendo. Esa es una. Dos, enseñarle a buscar apoyo. ¿Por qué? Porque él se vuelve autosuficiente y cree que él solo lo puede hacer. Bueno, eso también depende del género, porque las mujeres sí tienden muchas veces el género femenino a buscar apoyo entre ellas, pero los hombres no. Los hombres tendemos a ser mucho más autosuficientes y creemos que solo realmente podemos resolver el problema, pero a veces el problema es más grande que nosotros. Entonces, sobre todo
los jóvenes, varones, cómo enseñarles a buscar apoyo en medio de las vicisitudes, de las situaciones que están viviendo, ¿ven? Y estar muy pendiente de esos que se aíslan, porque lo que están es tratando de evadir, que nadie les enseñó a expresar emociones, a enfrentar los problemas y a buscar apoyo. Entonces, esas tres estrategias son las que tenemos que entrenar. Te las repito. Expresar emociones, buscar apoyo y ahí se me fue la otra. Eh, Enseñarles a reconocer qué es lo que le generó ese estrés. exactamente. Gracias, Maya. Con Se me fue. gusto. No se preocupe. Es muy importante lo que acaba de decir, me llamó mucho la atención, algo que se ve mucho, digamos, aquí en los colegios, que a veces el estudiante llega a la escuela, ya sea a sus compañeritos, a su profesor, con un poco más de confianza para contar lo que le agobia. Y muchas veces eso se da por el temor que sienten de expresarse en sus casas, ¿no es cierto? Tal vez tienen unos papás muy, qué sé yo, muy, no puedo Estresante, decir estrictos, sino como muy duros con ellos, ¿ya? claro. Entonces, ahí yo creo que sería muy importante el trabajo en equipo, los maestros, los administrativos, el director con los padres o los tutores, ¿verdad? Sí, claro. Sí, importante. Ok, doctor. Muchísimas gracias. A Mónica Rosa le pregunta, ¿el estrés tendrá relación con la afección de las cuerdas vocales? Y sí, claro que sí. Puede haber varios factores, ¿no? Uno, cuando la persona, en algunas personas cuando están ante situaciones de estrés, experimentan mucho reflujo, pero es un reflujo asintomático que no se dan cuenta, ¿ven? Y ese reflujo poco a poco va quemando, va dañando sus cuerdas vocales. Y también la persona estresada tiende a gritar más, ¿sí? Tiende a hablar más, muchas veces en algunos, porque otros hacen lo contrario, tiende a generar más presión, eh, digamos, al momento de hablar, porque todo el tiempo está hablando de una manera enfática, está gritando, está alzando la voz, entonces eso va poco a poco, digamos, afectando las cuerdas vocales, ¿no? Perfecto, doctor. Pero, perdón, si no obtuvo una excelente calificación o nota es porque no tiene valor. Sí, te cuento que me ha pasado, ¿no? Cambiar esas ideas a veces que el estudiante tiene, pero mira que muchas veces el estudiante, como hablábamos ahorita, trae esas ideas de perfeccionismo, ¿sí? Es porque muchas veces los padres también les están exigiendo ese perfeccionismo. Parece mentira, pero a veces el estudiante quiere ser el primero, el número uno, el ganarse la medalla, eh, porque está tratando de llamar la atención de los padres, porque los padres no, no se sienten satisfechos con el rendimiento. Mira, yo he tenido unos casos, Dios mío, que estudiantes, por ejemplo, que tuvieron un desempeño bueno, no fue el desempeño excelente, y en una reunión de entrega de boletines, de entrega de notas, el padre molesto con el estudiante porque no sacó el 5 porque no obtuvo el primer puesto, sino ocupó el tercero o el segundo. Entonces, a veces esa misma exigencia parental hace que el estudiante se vuelva obsesivo con esa idea, ¿sí? Entonces, ¿cómo poder abordarlo? Bueno, poco a poco irlo concientizando de que sí, de que la nota no es lo más importante, capaz de lo que sea capaz de hacer un acompañamiento con él. Cuando él, ¿ves? De que es válido, es lo que hablaba ahorita en la conferencia sobre la autoeficacia, cómo hacerle ver que él es capaz. Y el capaz no necesariamente tiene que ver con la nota. Y créeme, para mí las notas hacen mucho daño. Si yo fuera, yo le digo a mis estudiantes el primer día de clases, si por mí fuera, yo no utilizaría la nota. O sea, ustedes vendrían aquí, recibirían una información y listo. Porque es que la nota hace mucho daño, ¿sí? Entonces, pero era lo que yo hablaba el día de ayer. Tendremos que hacer una reestructuración muy fuerte para cambiar estas cosas, porque es que lastimosamente nosotros mismos las reforzamos.
Claro, al colocarla en la medalla de honor a unos cuantos, oiga, ahí deberían estar los 40 en la medalla de honor, unos destacándose por arte, otro por educación, por deporte, o sea, porque es que tenemos inteligencias múltiples, ¿ves? Entonces, ¿cómo destacar a uno? No, deberíamos destacarlo a todos porque todos tienen habilidades diferentes. Entonces, pienso que por ahí eso ayudaría, ¿no? Gracias, doctor. Vamos a finalizar con Gabriela Montaño. Ella nos dice, ¿cómo puedo ayudar a mi estudiante que sus padres están constantemente comparándolo con su hermano menor porque tiene mejor notas y él entra en agresión y depresión? Wow, es que sí, son cosas muy profundas, ¿no? Uno a veces como docente quiere entrar a solucionar cosas, pero ya realmente eso escapa a ti, ¿no? Pronto tú puedes hablar con el estudiante, pero es que para él sus padres son su, a ver, son significativos, ¿no? Y él va a hacer lo que sus padres y lo que sus padres digan pesa. Entonces, esas comparaciones hacen daño y ya este chico está creciendo con esa comparación. De pronto como docente puedes llegar a concientizarlo, a hablarle, pero vamos, cuando llegue a casa sus padres van a estar reforzando esa comparación. Entonces, no es fácil, o sea, no te podía dar una solución porque es que realmente es una solución de fondo, ¿no? Habría que hablar es con los padres y decirles, concientizarlo, oiga, no hagan esa comparación porque le están haciendo daño al chico. Entonces, de pronto sería hablar con los padres, ¿verdad? Y mostrarle todas las conductas que él está teniendo producto de esa comparación que están haciendo, ¿no? Muchas gracias, doctor. ¿Algo que usted quisiera acotar a modo de conclusión para los temas que hemos visto anoche y hoy? Bueno, eh, creo que no hay que definitivamente trabajar por esto, es medirlo, ¿sí? Yo ahorita estoy trabajando en varias pruebas sobre estrés, específicamente sobre estrés académico, como para lograr, a ver, detectar cierta susceptibilidad que hay, porque sí, no a todos les va a afectar, pero es que a algunos les está afectando mucho y realmente esa población es la que me interesa porque es la que más en riesgo está, ¿sí? De pasar de un estrés académico a una ideación suicida y de hacerse daño. Entonces pienso que deberíamos ser mucho más conscientes de esta realidad, participar más de estos eventos, porque esto es psicoeducarnos, es incorporar esta nueva información. Porque sí, hoy en día, como decía al comienzo, todo el mundo habla de estrés, pero realmente lo que conocemos, si ustedes se dieron cuenta, el día de estos 2 días hablar del estrés, es mucha la información que hay, muchas las variables que hay. Entonces necesitamos conocer sus causas para abordarlo realmente de fondo y así poder generar estrategias mucho más eficaces a nivel escolar, a nivel educativo, para reducir el impacto que este está teniendo en los estudiantes y también los mismos docentes, ¿no? Creo que si fuéramos más conscientes de este fenómeno y lo afrontáramos, resolviéramos estos problemas que tenemos, disminuiríamos la carga de estresores y la situación sería diferente, ¿no? Yo por lo menos lo que esto no se hace en forma general, ¿no? Porque sé que no todos estamos tan concientizados del impacto que tiene el estrés en nuestra vida como de pronto yo que lo he venido estudiando durante todos estos años, ¿no? Padres. Así que, doctor, le mandamos un fuerte abrazo virtual, esperando que muy niños pasan más tiempo con ellos que los mismos padres. Así que, doctor, le mandamos un fuerte abrazo virtual, esperando que muy pronto podamos nuevamente volver a trabajar con usted y estamos muy agradecidos. No, ustedes, Maya, muchas gracias por estos espacios. Gracias. Hasta pronto, doctor. Muy bien, queremos
Recordarles a nuestros participantes que todas las conferencias están siendo grabadas y al finalizar esta sesión en vivo podrán acceder nuevamente a la plataforma para ver los videos y materiales de todo el contenido del presente curso. Recordarles también que al finalizar esta conferencia podrán realizar el llenado de la encuesta de asistencia, la cual se encuentra disponible en la plataforma justo debajo de cada fecha de conferencia en vivo. Encontrarán su respectiva encuesta, lo cual es muy importante que lo realicen para así, al ser hoy la última sesión de este ciclo de conferencias, al finalizar su avance al 100% del curso, podrán descargar sus respectivos certificados sin ningún inconveniente. Recuerde que sus certificados los tienen disponibles a partir de este momento por 3 días o 72 horas para que los puedan descargar. Quienes quieran saber el llenado, no tengan conocimiento del llenado de esa encuesta o de la descarga de su certificado, vamos a publicar el procedimiento en nuestras redes sociales, en nuestras páginas oficiales. Nos pueden pedir supervisión o que los asesoremos por Messenger o también en nuestro número piloto 776-09209. Con ustedes será hasta una próxima oportunidad, deseándoles que tengan una linda noche y un feliz fin de semana. Gracias a todos. Hasta pronto.